Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de Descalzas, porque queremos sentir lo eterno en lo cotidiano. Olis, estamos contentas, agradecidas, estamos muy agradecidas porque el Señor nos regaló una hermosa experiencia hoy mientras nos preparábamos, confiando en que el Señor, su presencia, está en este lugar, asimismo, donde sea que usted nos está escuchando, viendo. También la presencia del Señor le acompaña en ese lugar. Así que bienvenido a este episodio. ¿Cómo están, chicas? Súper. Muy bien, feliz, contenta, emocionada. Ay, sí, ya estamos en el tercer episodio. Dios mío, qué bonito. Hasta aquí podemos decir Ebenezer. Hasta aquí el Señor ha sido bueno, ha estado con nosotros. Yo me lo sé diferente. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Sí. Yo también. Sí, yo también, es que pero esta versión es que ni habla hoy, entonces es diferente, pero se entendió el mensaje, ¿verdad? Se entendió. Después me paso una copia de esa versión para estar. Sí, chicas, hoy venimos de amarillo, sí, y con un girasol. Esta idea es de nuestra amiga, compañera, hermana Nicole Andrade. Nicole, Olis. ¿por qué un girasol? ¿Por Tírale qué flores. amarillos? Es que miren, la verdad, si les cuento porque venimos de amarillo, me va a dar mucha pena. ¿Por qué? Pero ni modo. Dígalo. Suéltelo, hermana. Es que yo pinté un cuadro. Ajá. Pinto un cuadro Y que no está aquí el cuadro. ajá, y ese cuadro lamentablemente se me olvidó en mi casita. Pero lo vamos a ver en el próximo episodio. Sí, en el próximo Hay que episodio esperarlo. ahí va a estar. Entonces, si alguien está viendo esto, me puede traer el cuadro, yo le pago la carrera. Por favor. Lo que pasa, Chelsea, Jessy, que están ahí viéndonos. Ay, sí, saludos a... que nos vengan a que nos vengan a dejar el cuadro. Sí. Sí, entonces resulta que en nuestra iglesia tenemos un evento Ajá. para mujeres que se llama A Su Imagen, y pues el cuadro, ahí le vamos a poner una foto del cuadro ahí, chic. Ajá. Entonces, ese cuadro de A Su Imagen, salía una chica, ¿verdad? Referente a una palabra, está súper lindo. Entonces estábamos hablando y yo les dije, miren, este cuadro se lo pedí al pastor para que lo pudiéramos poner en el set del podcast. Y todas, sí, para que vayamos combinadas con el cuadro, vámonos de amarillo. Y luego, y llevamos girasoles y no sé qué, y bla, bla, bla. Y se me olvidó. No sé cómo. Hasta fue a la oficina del pastor a quitarle el cuadro solo para traerlo aquí. Ajá, Y cosa que no lo trajo. Y no trajimos Y el se cuadro, me olvidó. Pero ahí va a estar viendo Discúlpenla. fotitos. Ahí va a estar viendo Ay, fotitos. sí. Bueno, chicas, el episodio de hoy Ujú. es un episodio en el cual, bueno, si de por sí ya el Señor había traído bastante sensibilidad en nuestro interior, ¿verdad? Estamos confiando y creyendo en Él, en que también es porque este tema es un tema que va a tocar bastantes puntos sensibles, no solo de la sociedad, sino en general, ¿verdad? El episodio de hoy, como ya vieron ahí en el título, es Guardianes de un propósito. ¿Por qué? Porque absolutamente todos tenemos un propósito, pero si bien es cierto, hay una victoria que ya la tenemos en Jesús, pero nosotros mismos tenemos que preservar, resguardar nuestro propósito. Dios nos dejó la palabra, siguiendo la palabra podemos resguardar ese valioso tesoro que es nuestro propósito. Entonces, hoy vamos a estar hablando de cómo podemos Cuidar ese propósito. cuidar ese propósito, ¿verdad? La palabra dice de que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en 1 Pedro 2:9. Entonces, el Señor nos manda a que estamos aquí en la tierra, pero somos de un linaje especial, que es el linaje real, que es el linaje de Jesucristo, que es el linaje, porque Jesús dijo, ya vino el reino de Dios. Perdón, cuando Juan el Bautista anunciaba a Jesús, él decía, el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús ya se había encarnado aquí en la tierra. Entonces, nosotros, estando aquí en la tierra, también somos esos embajadores del reino, ¿verdad? Tenemos ese propósito. Hay una historia bastante relevante que es la de Mefiboset.
que él teniendo un linaje, ¿verdad? De Saúl. ¿Qué pasó? ¿Cómo ven ustedes el desenvolvimiento de Mefiboset? Porque él, algo que a mí la caló. Sí, es cuando llega David a buscar a Mefiboset y Mefiboset le dice, ¿por qué viene el rey a buscar a un perro muerto? Entonces, la circunstancia de toda la vida de Mefiboset lo hizo a él tener esa baja autoestima. Quizás usted nos está viendo y no tuvo los recursos para estudiar en la universidad o para estudiar en el colegio. Y toda la circunstancia de toda una vida a usted lo hace sentirse con esa baja autoestima. Pero ahí estaba Jesús trayendo a Mefiboset. Qué hermoso, qué hermosa historia, de verdad. A mí me conmueve mucho, la verdad, cuando yo leo la historia de Mefiboset, porque él, o sea, se ve a sí mismo como un perro muerto, como alguien que no es nada, que no vale nada, sin darse cuenta que él viene de un linaje, pues. O sea, era el nieto del rey. Y todo está para él perdido, no es nadie. Pero qué lindo, ¿no? Cómo el rey lo manda a llamar a la mesa y lo hace que lo traten como a uno de los suyos, como alguien que se merece ser tratado como alguien de linaje, como alguien importante, ¿no? Entonces, a mí me deja ver el amor del Padre, como Él nos recuerda de que realmente somos importantes, que sí venimos de un linaje real, o sea, que tenemos, óigame, que sin importar cómo seamos en esta tierra, de que de repente no tenemos un apellido, ¿verdad? Como que de la realeza, Sí. ay, pero, o sea, como hemos venido a menospreciar muchas veces el linaje que ya Dios nos dio, como princesas, somos reinas del Señor, y nos hemos olvidado de eso, Sí, Ani. y yo me Tiempo siento- de recordarlo. Yo me siento muy, muy identificada con Mefiboset porque muchas veces, bueno, en un tiempo yo me sentía así. Como que mi vida no tenía sentido, no tenía un propósito. Y ver que dice ese versículo que somos linaje y real sacerdocio nos da identidad. O sea, es como antes no sabía quién era, pero al venir a los pies de Cristo me doy cuenta que soy hija de un rey, que pertenezco a un reino, que no soy cualquier cosa, o sea, que tengo valor y un alto valor. Kenia decía que hemos menospreciado el linaje, que hemos menospreciado el reino. Ustedes creen, bueno, miren, ahorita en esos tiempos hay una presión social. Nosotras como cristianas, todos los cristianos, tenemos la presión social de, es que si soy muy radical, es que si soy muy light, es que si soy muy religioso, es que si soy muy espiritualoide, es que si soy, o sea, tenemos una gran presión, Como la ¿verdad? frase, muy cristiano para los mundanos y muy mundano para los cristianos. Pero perfectas para Dios. Entonces creo que Al tenemos final. esa presión social Sí. como cristianas, como hijas de Dios. Pero ustedes como chava, ¿verdad? Chavas guapísimas, hermosas. Sí, Y porque eso que usted dijo, sí me dejó como sonando el hecho de menospreciamos el reino. Menospreciamos el reino tan valioso. Y usted decía, no, es que no tenemos un apellido, que no tenemos esto. Desde su perspectiva, o sea, nosotras como hijas de Dios, ¿cómo podemos preservar ese propósito de ese linaje que tenemos y no menospreciarlo? O sea, que se puede perder ese propósito. O sea, porque a mí me llama mucho la atención, guardianes de un propósito. O sea, si voy a cuidarlo, es porque se puede perder, ¿no? Se podrá perder el propósito. La palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¡Ah! ¡Qué fuerte eso! Ahí está la clave. Ahí está, ¿no? Entonces- o sea que sí se puede perder ese propósito. Pero es que siento que muchos viven como llamados y no es lo mismo vivir como un escogido. O sea, el escogido es el que está ahí, el íntimo del Padre, el que cuida, el que preserva. Y el que es el guardián de un propósito. Ay, qué bonito eso. ¿Y cómo lo podemos cuidar? Pues el Señor nos ha dado muchas herramientas y usted lo mencionaba al inicio. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos tantas herramientas y lo más lindo que tenemos
es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo yo creo que es clave para cuidar ese propósito que el Señor nos ha dado, porque Él es la guía que nos dejó el Señor Jesús. O sea, que nos dice, por aquí sí, por aquí no te juntes con Julano, porque Julano te puede desviar de tu propósito, porque hay que decirlo. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entonces sí influye con quien yo me junto. Entonces es importante que yo pueda seleccionar a la gente que está cercana a mí. Pero bueno, ya vamos a ahondar en eso, ¿verdad? La cuestión es que el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y es clave en nuestra vida. Y muchas veces nosotros hemos menospreciado también la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo hemos menospreciado. Él está ahí como nuestro amigo. O sea, Él no es que viene como pequé, me voy y luego vuelvo. El Espíritu Santo no está en eso. Me voy, vengo, me voy. No, yo creo nosotros, que es, nosotros sí, pero el Espíritu Santo no. Lo que pasa es que nosotros lo ignoramos. Y yo creo que eso es lo que más le duele al Espíritu Santo. Y muchas veces somos capaces hasta de decir, me siento sola, me siento Ajá, sola. y Él ahí. Y Él está ahí, entonces. Yo me imagino que Él así como que, ¿qué pedo? Y entonces, ¿para qué estoy? Me encantó eso. Y sí, aquí estoy, mija. hay una comparativa de Mefiboset. Mefiboset, los dones y el llamado son irrevocables. O sea, los dones que usted tiene y el llamado que usted tiene son irrevocables, ¿verdad? Pero Mefiboset vivió una vida de mendigo en Lodebar. Entonces, quizás no es que mis dones y mi llamado se pierdan o no, sino que pueda que viva una vida con una identidad que no es la que me pertenece. Con una identidad que no es la identidad que yo tengo en realidad. Entonces, ahí es donde entra la parte que yo les decía, que como cristianos estamos siendo bastante condenados por cuestiones que yo digo, o sea, pucha, a veces nos ahogamos en un vaso con agua o a veces hacemos los problemas más grandes de lo que en realidad deberían ser. Porque quizás el propósito no se extingue ni se pierde, pero estamos viviendo una identidad separada de nuestro propósito. Entonces, ahí es donde está el problema. Porque Mefiboset, él se arrastraba, él mendigaba, había un hombre que sí tenía cierta capacidad económica, que era quien prácticamente sostenía a Mefiboset y después ayudó a David incluso cuando anduvo huyendo de Absalón. Entonces es como ver, Dios siempre pone personas ahí, pero cuidar nosotras de verdad poder preservar ese propósito como Ruth. Qué interesante. Ay, gracias por mencionar esa historia. Sí. Dios mío, yo amo la historia de Ruth porque es que, óiganme, ella viene de la nada. Ella sí viene de la nada, ¿verdad? Ella no viene por decirlo así, de un linaje, no. Ella es una gentil, una moabita, viene de la nada. O sea, queda viuda y Noemí, le dice, no, vete, le dice, porque yo no puedo ayudarte. Pero ella, o sea, toma, algo vio en Noemí. Algo vio en Noemí. Había. Y eso mismo estaba pensando yo, porque dije yo, que se quedara. También era una viuda. También era una viuda que no tenía nada. Y cuando le dice así como que no, mira, mamá, mejor agarra tu camino, así como la otra, que ya se fue. Aquella se fue. Pero ella dijo, porque eran dos. No, o sea, ¿qué discernimiento? Ahora, en estos tiempos, ¿tenemos ese discernimiento de Ruth? Para pegarnos a la gente. A la gente correcta. Para pegarnos o estamos con el discernimiento de la otra. ¿Qué se fue? Tenemos más apego emocional que discernimiento. ¡Ay! Sí, muchas veces estamos aferrados a las personas incorrectas. Es como apretar un cuchillo y yo sé que me estoy lastimando y mientras más lo aprieto, más me estoy lastimando, pero no lo estoy soltando. Y creo que así son las malas compañías. Sí, o sea, yo sé y soy consciente de que me están apartando del camino del Señor, de que me están alejando de las buenas costumbres, que hasta lo que decíamos la vez pasada, que hasta el léxico le cambia a uno. Sí, porque se le pega hasta el léxico, es cierto. Yo estaba un tiempo que, bueno, antes de comenzar en la iglesia, pues que estamos ahora, yo sentí que mi léxico me había cambiado. O sea, fue
El otro día le estaba mandando un audio a una hermana y yo le puse, ay, me encantan las historias que usted cuenta. Y yo en mi mente, pero no son historias, ella me está contando los testimonios de cómo Dios, o sea, así, y yo así como que, ay, qué cuento, qué buen cuento. O sea, no, o sea, hay que, hasta el léxico le cambia a uno, pero ¿por qué? Por las personas, por La el influencia. círculo, los hábitos. Exacto. Los hábitos Y también. las personas dicen que no, pero sí somos seres influyentes. La verdad que Y sí. que influyen a otros también. Ujú. Y yo siento que eso también pasó con Ruth, que obviamente al vivir tanto tiempo con ella, porque sí convivían, Ajá, algo influyó. tuvo que haber hecho ella, o sea, el ambiente cambió y al cambiar el ambiente, nosotras como mujeres influyentes cambian lo demás. Ajá. Y también el lugar. Ajá. Que Ruth dijo, bueno, yo me quedo aquí, aunque sea recogiendo aquí en el campo, si esto es lo único que, si esto es lo único que hay, Ujú. entonces yo aquí me voy a quedar. Ujú. O sea, quizás el panorama no era el más hermoso, ¿verdad? Quizás no habían riquezas, ni las personas que conocía desde que ella era pequeña, porque decía Annie, el apego emocional. A veces estamos como que, no, es que yo me siento bien acá, porque aquí nací, aquí crecí. Entonces, no, ella no se fue al lugar de donde ella nació y creció desde pequeña a buscar a su parentela, sino que ella dijo, esta mujer tiene algo, se lo tuvo que haber dado Dios. Luego sabemos que el hombre al que ella se une pasa a ser de linaje directo Ay, de Jesús. Qué precioso es. O sea que Qué lindo. ahí uno queda como igual que Rahab. Ajá. Y siendo una prostituta. Ajá. Qué hermoso, la verdad. O sea, ¿cómo? Entonces Entonces no hay excusa. Eso quiere decir que no hay excusa. Si usted nos está viendo y parece utópico la idea de ser parte del reino de Dios, no hay excusa. O sea, vemos ese linaje de donde venía directamente, que después pasó a ser directamente del linaje de Jesús. Vemos que se mencionan personas que tenían testimonios cuestionables, pero que hubo un cambio ahí, hubo algo. Y ahí es sumamente importante ver por qué mencionan todos esos nombres antes de comenzar a leer los Sí, evangelios. va, que uno no lo entiende. Que uno no lo dice, entiende y que la uno gente decía, pasa ¿verdad? rápido la Nosotras- página, pero cuando ve las historias de por qué viene de ahí el linaje Ajá. de Jesús, o sea, uno entiende y como que se identifica más y Ah. como, o sea, se conecta más con la gracia de Sí. entender que todos podemos ser parte de él Ajá. por el sacrificio vivo. Exactamente, justo por el sacrificio del Señor Jesús. Pues a mí me impacta mucho esa historia de Ruth, porque qué mujer para que, o sea, ella no sabe nada de nuestro Dios, ¿verdad? Ella es una gentil y de la nada, o sea, no es de la nada, ¿va? Como dijimos antes, Noemí tuvo que influir en ella para que al final ella venga y diga, tu Dios será mi Dios. O sea, es un Dios que ella no conoce, pero que lo conoció ahí con Noemí. A través del O testimonio sea de la que- vida de... O sea que Dios también usa personas para conectar con mi propósito. Ah, en él. exactamente. De verdad, y eso es lindo. Sí, sí es cierto, porque ella, o sea, si nos ponemos a pensar, si ella se hubiera ido con la otra chica, Ajá. si ella hubiese No hubiese hecho, pasado no, lo que pero en pasó. realidad se tuvo Sí. que conectar tenía que estar realmente. Entonces, volviendo a la pregunta que les hacía, ¿tendremos realmente el discernimiento? Porque en estos tiempos hay muchas relaciones, y no hablo solo relaciones de noviazgo, sino relaciones bastante, el love bombing, sin que se da incluso hasta en amistades. Gente que uno no conoce, ay, mi vida, bebé, mi cielo, reina, amistades. Entonces, pero en realidad saber qué amistad realmente me está haciendo resguardar mi propósito, o no solo también parte de guardarlo es avanzar en el propósito. Porque ¿qué pasa con las personas que saben que tienen un propósito, pero se sienten estancadas? Eso también puede suceder, el estancamiento, de no sentir que se avanza, y obviamente hay que tener mucho cuidado en eso, porque lo que quizás Dios designó 40 días para el cumplimiento puede llegar a hacerse 40 años, ¿verdad? Justo como pasó con el pueblo de Israel, por no mirar a Dios directamente, no creer en Él. Y obviamente aquí aplica lo de, estamos hablando de cuidar nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, lo mencionaba ese ejemplo porque podemos estancarnos, estar dando vueltas en lo mismo, y no sentir que estamos avanzando, pues porque Dios ya tiene un propósito establecido para nosotros. Pero ojo, porque si no estamos avanzando, debemos analizar, pensar, estoy avanzando, esta persona está siendo de bendición para mí, y ahí es donde
tengo que ver, ¿Qué nos ¿será está que, aportando? será que lo que tengo es apego emocional? ¿Qué me está aportando esta persona? Y si no me está aportando nada, más bien me está estancando, no estoy avanzando, yo tengo que aprender a soltar. Creo que tenía el micrófono desconectado. Yo no sé, ahorita sonó clic, pero si ya me empiezan a escuchar bien, no sé, lo siento, discúlpeme. Discúlpenos. Bueno, sí. Y, ok, ahora, algo hablando de las personas que nos rodean. Siba, el que le dijo a David que existía un hijo de Jonatán. Ese siervo fue un siervo fiel en la casa de Saúl. Pero hablando de las personas que nos rodean, ¿verdad? Y de que tengamos cuidado, él le tendió una trampa a Mefiboset también. Entonces, vemos que también, aunque el rey ya conocía, muchas veces ya hemos estado en la presencia del rey, ya hemos estado con el rey, y quizás hay personas muchas veces que nos lastiman. Pero aún así, cuando David le dio parte de las riquezas de Mefiboset a Siba, Mefiboset no habló de una forma así como que, ay, ¿por qué le dieron mis tierras a Siba? Si más bien él me tendió una trampa, si él hizo esto, o sea, sino que vemos el corazón de Mefiboset, que no le importaba tanto las tierras y las riquezas, sino que le importaba más estar en la presencia del rey. O sea, con David es como un paralelismo del valor que le tenemos a la presencia de Dios o a estar con el Señor. Porque cuando David se va a la guerra y es perseguido, Mefiboset pasa lamentación por David, porque no se rasuraba, no se lavaba los pies, no se bañaba. O sea, es como un ritual que tenían ellos en ese tiempo de pasar lamentación, pidiéndole a Dios por David porque estaba en guerra. Cuando David regresó, él se alegró. Y no le pidió ser restituido de las tierras que ya le había dado a Siba, porque Siba le dijo a David, no, él no va a volver. Mefiboset no va a volver. Entonces vemos que aunque Mefiboset era entendido, porque aunque él no había tenido nada, cuando pasa a tener después, aún así él puede ser desprendido fácilmente porque él entendió que era mejor estar en la presencia del rey que las riquezas. Por eso nosotros tenemos que entender en nuestro propósito. No te decimos que el reino de Dios es un reino, un linaje, y vas a ser prosperado, gloria a Dios, y vas a tener carro, gloria a Dios si los tenés, si tenés carros, si tenés casas, si viajas, gloria a Dios si llegas a alcanzar estas cosas. Pero más allá de ser de un reino, por tener riquezas, más allá de eso, es estar en la presencia de Dios. Ese propósito, guardar ese acceso que tenemos a la presencia de Dios. Lindo. Qué lindo. Me encanta, me encanta. La presencia de Dios yo creo que es lo fundamental en la vida de cualquier ser humano. Y es que justamente, bueno, siempre lo menciono, de que Jesús precisamente por eso murió, para restaurar esa relación entre Dios y nosotros, para que porque en el Edén se pierde el acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús muere y es ahí donde hay de nuevo ese acceso. Amén. Eso es lo más importante del sacrificio de Jesús. De nuevo esa comunión, esa relación con el Señor, y qué lindo, porque en cualquier momento podemos tener acceso. O sea, y la presencia de Dios no solo es que está allí, o sea, ahora está dentro de mí. Ahora yo me convierto en ese recipiente donde la presencia de Dios puede estar. Y entonces quiero decir, para que el propósito de Dios se cumpla, es fundamental que la presencia de Dios esté en mí, y debo atesorarlo, debo saber de que Él está allí para mí en todo momento, en todo lugar, donde quiera que yo Amén. vaya, y que esa presencia de Dios no se va a ir, porque Él no desiste de mí. Yo sé que a veces, ¿verdad? Hay que decirlo. Somos seres humanos, hipotas. Somos seres humanos, y la misma Biblia lo dice. Él se acuerda que somos polvo. Entonces, como seres humanos muchas veces cometemos errores, y es donde el propósito de Dios muchas veces se ve afectado en nuestra vida, tal como le pasó a Sansón, es verdad que había un propósito de Dios para él. Ese punto es yuca, porque ahí es cuando nuestra humanidad empieza a ser un estorbo, se escucha feo, pero muchas veces empieza a ser un estorbo. Pero una pregunta que les hago, ¿es importante para ustedes conocer cuál es mi propósito aquí en la tierra para ser más funcional? Yo creo que sí.
Sí, Claro. Sí, es sumamente Toda la importante. vida, o sea, es fundamental. Yo tengo que saber para dónde voy, yo tengo que saber cuál es mi propósito, pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo descubro cuál es mi propósito? Fundamental venir a Cristo. Fundamental, mira, sin Lo principal. Cristo es que es lo principal. Sin Cristo yo no voy a saber a dónde voy. Y ese es el problema de la sociedad que tenemos hoy en día. O sea, queremos o actuamos en nuestra propia inteligencia. Actuamos según lo que yo quiero y no me he alineado a ese propósito que ya el Señor me dio. Pero ¿por qué? Porque lo desconozco. ¿Y por qué lo desconozco? Porque no queremos abrir el corazón a Cristo. Lo ignoramos. Entonces, lo ignoramos. O sea, es fundamental conocer a Cristo como mi diseñador. O sea, el que ya me dio el propósito. Si yo le pregunto a alguien más cómo funciona tal cosa, el que hizo este micrófono, vaya, por ejemplo, o el que hizo esa cámara, o sea, si le pregunto a él, él me va a decir todo. Yo solo sé que lo debo usar. ¿Por qué me desconecté? Pero el creador de esto sabe cómo funciona con exactitud. Si yo le pregunto a alguien más que no lo hizo, no va a saber. Entonces así es Cristo como nuestro creador. Así es Dios como nuestro creador. Si yo voy a Él, voy a saber cuál es mi propósito. Pero si yo voy a otro lado, como generalmente lo hacemos, ¿verdad? Una pareja, cualquier cosa de este mundo. O sea, y queremos encontrar nuestro propósito ahí. Dejamos que en los una demás carrera. pongan Ajá. valor en nosotros, Ujú. que nos digan quiénes somos, porque como lo desconocemos, justamente le pasó eso al pueblo de Israel con Egipto. ¿Por qué lo esclavizó? Porque no sabían quiénes eran. Y ellos eran más numerosos, eran más listos en un montón de cosas. Y como Egipto sí sabía, el enemigo sí sabía Ujú. quiénes eran ellos, entonces mejor dijeron, no, Hay que mejor matar a los... hay que esclavizarlos, Ajá, dice, ajá. antes de que se den cuenta de quiénes son. Y usted, Cochis, un consejo práctico, porque si alguien nos está ahí viendo y, sí, habla mucho de propósito, pero ¿cómo puedo saber yo para que Dios me trajo a este mundo? O sea, un consejo práctico para que esas personas puedan identificar o puedan fluir. O sea, porque sí, la palabra fluir es como poder desenvolverte, no fluir de me voy a sentar y pues hay que fluya, no. Sino que a veces tenemos mal contexto porque yo he escuchado que ahora en las relaciones le ponen, pues vamos a fluir a ver qué pasa. No, fluir, Ay, no. fluir no No, es fluir sentarse de no es brazos todo. cruzados. No. Eso de fluir no combina con todo. No, exacto. Pero yo digo fluir en el sentido de poder desarrollarse, florecer, salir en ese llamado. O sea, ¿cómo puedo yo venir y hoy yo le escucho a usted y yo digo, así voy a poder yo saber para qué vine aquí a esta tierra? Es que me encanta verla cómo inspira. Linda. Yo siento que, bueno, lo principal es buscar esa relación con el Espíritu Santo. Buscar conocerlo a Él primero. Al saber quién es Él, conozco entonces quién soy yo, porque fui hecha a su imagen. Fuimos hechos a su imagen. El cuadro así dice. Aquí está el cuadro, lo pueden ver, ¿verdad? En esta parte de acá. En Photoshop. La edición, gracias a Dios por la edición. Por favor, Bendecimos a las personas que Poner- crearon la edición para poderlo colocar. No se distraiga. No, es que, ¿sabe? Le hago la pregunta porque usted, bueno, puede ir a buscar a Annie Lagos en YouTube y puede puede reproducir sus canciones, me encantan. Es salmista. Y entonces, exacto, vemos cómo eso especial de Dios en usted, cómo se ha desarrollado. O sea, yo la conocí a Annie cuando tenía 13 años. Cuando tenía 13 años, Dios mío. Y ver, o sea, realmente verla fluir, desarrollarse, desenvolver, florecer en su llamado, saber que ha ido a El Salvador, a Colombia, a los países que le esperan, las colaboraciones que le esperan. O sea, todas esas cosas. O sea, ¿usted cómo sintió eso que usted dijo, de aquí soy? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, lo que decía principalmente es conocerlo a Él, ¿verdad? Porque fuimos hechos a su imagen. Entonces, al conocerlo a Él, sé quién soy yo. Y a medida que voy teniendo esa relación con Cristo, Cristo me va diciendo a través de su palabra, porque si quieres escuchar la voz de Él,
No tenés que estar esperando que el cielo se abra y escuches, oh, hijo, estoy aquí. Porque muchas veces la gente espera así, oh, hijo, tu llamado es este y que no sé qué. No, o sea, una relación de padre e hijo. O sea, yo no voy a ir a decirle a mi papá, oh, padre, deme comida. No voy a ir a decirle eso. Voy a decirle, hola papá, ¿cómo está? Y que no sé qué. Y empezamos a platicar, ¿verdad? Así tienes que ser real delante de la presencia de un Dios real. Amén. Entonces, a medida que vas conociendo a ese papá real que está presente 24/7 en tu vida y en mi vida, así, a medida que lo vas conociendo a él, te vas apegando y acercando a ese carácter y sabes que sos hecha a su imagen. Entonces, ese carácter se va de cierta manera grabando en mí. La palabra carácter viene de... Siempre me encanta esa palabra, porque la palabra carácter viene de la palabra grabato. Entonces, mi carácter se forma porque se grabó algo en mí. Muchas veces decimos, ay, es que Nicole se parece mucho a su mamá en este sentido, ella tiene estas actitudes, porque algo se grabó en usted. O sea, que a Ruth se le grabó algo de Noemí. Exacto. Entonces, Tuvo que ser. quiso ahí... Entonces, claro, ¿verdad? El carácter de mi papá, a medida que voy teniendo esa relación con él, me voy pareciendo más a él. Entonces, voy acercándome más al propósito. Y me di cuenta en la palabra que el principal propósito dice en Corintios que es estar cerca de él. Estar cerca de él. Ay, sí, definitivamente. Si vemos la vida de Jesús, la palabra, o sea, Dios lo hizo todo perfecto, ¿verdad? No quiero cuestionar el hecho de que no se habla mucho de la infancia de Jesús, pero sí habla cuando él inicia su ministerio. Entonces podemos tomar su ejemplo práctico, o sea, en el sentido de venir y decir, ¿qué hizo Jesús cuando inició su ministerio? Fue por obediencia, se bautizó, hay que ser obedientes. Amén. Hay que ser obedientes. Y otra cosa que quería agregar, que es sumamente importante, es congregarse. Hay muchos que dicen que sí. no es necesario congregarse No, para mira, crecer ven. espiritualmente. Yo te voy a decir algo, y así como decimos, yo te voy a decir algo al barro. Si vos no te congregas y te crees un cristiano solitario, eso no sirve, es una mentira del diablo. No existe un cristiano solitario. O sea, yo tengo que estar cerca de estas dos mujeres para que yo poder seguir llenándome, poder seguir encendida, porque si no me apago. No existe un cristiano solitario. Y el Señor habló de unidad. Somos una también. iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y yo sola no soy la iglesia. El hierro con hierro se afila, dice. Ajá, somos la iglesia. Entonces, también, ¿cómo me doy cuenta del propósito? Juntándome con personas que se acerquen al propósito. ¿Cómo? O sea, usted me preguntaba, ¿verdad? Que, bueno, he ido con la música ahí poco a poco, gracias a Dios, y gracias por el apoyo. Dele like, suscríbase y síganos. Qué rápido es marketing. Sí, ni me di cuenta. Entonces, las mismas personas de la iglesia me fueron diciendo, fíjate que me bendice cuando vos haces esto. Me bendice cuando usted canta, cuando usted ministra al Señor, eso me bendice. Claro, desde pequeña yo venía cantando, ¿verdad? Música grupera, mundana en la escuela y cosas así, ¿verdad? Pero yo nunca imaginé venir a los pies de Cristo a los 13 años de edad y entregarle mi talento a Él. Entonces, al hacer eso yo, mientras ministraba la presencia del Señor, la gente decía que le bendecía eso. Entonces, claro, conectaba con mi propósito. Después el Señor me fue hablando, ¿verdad? A través de la misma palabra, a través de otras personas, de otras iglesias que quizás no me conocían. Y siempre me decían, tu voz va a ser usada para sanidades. Vos vas a ir a las naciones. Y yo agarré esa palabra y la creí. Tenés que creer en la palabra de Dios. Y la parte de componer, porque también, o sea, está, gloria a Dios, ministrar y todo, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero también ya la parte de ministrar, eso habla de un propósito específico. Qué hermoso. Pensé que iba a seguir. No, pues sí, que esa parte de cómo empezó a fluir ya en la parte de escribir, porque eso ya habla ya de... Eso ya es como una característica, un sello característico de su llamado. Sí, una asignación. Eso fue a medida que empecé a ministrar en la iglesia, ¿verdad? En el Ministerio de Alabanza, entonces empecé a tener mis tiempos con Dios en intimidad. La intimidad con Él es sumamente importante, ahí es la clave de todo. En la intimidad fluye todo. O sea, en lo público se muestra lo que yo vivo en la intimidad.
siempre va a salir a la luz lo que yo vivo en la intimidad. Sí. Entonces, a medida que estaba teniendo esa intimidad con el Señor y esa relación, empezaron a fluir letras, palabras, poesía. Así como David escribía los salmos, yo siempre me identifico con ese man. Porque la verdad que yo, así como él planchó, así también yo he planchado muchas cosas, pero también así he entregado mi corazón al Señor. Y aunque no ha sido fácil, ¿verdad? Pero he sentido como esa conexión siempre con el rey David, ¿verdad? De esa cercanía con Dios, y cuando le escribía salmos y cuando le escribía poesía. Entonces, todo lo de uno se entrega naturalmente a Dios. Es como una relación, ¿verdad? Que uno quiere entregarse al 100 a la persona, darle todo lo mejor de uno. Entonces, así es en el Señor. Creo que uno le va entregando todo y el Señor va perfeccionándolo a uno. Va perfeccionando, nos vamos perfeccionando en Él a medida que vamos avanzando y creciendo en relación, vamos conectándonos más con el propósito, con el llamado. Dios viene y me conecta con tal persona porque mira, esta persona te va a ayudar en esto, esta persona te va a ayudar a escribir, y empecé a conocer a otros chavos que escribían. Entonces empecé a ver cómo se podía escribir canciones y eso, y así sucesivamente, ¿verdad? Las conexiones son muy importantes, pero no podemos estar solos. Y quizás todas estas cosas, de eso se trata el episodio de hoy, por eso se llama Guardianes de un Propósito, porque quizás todas estas cosas te puedan dar un poquito de pereza, así como que, ay, es que orar, ay, es que quería orar, pero está buena la serie, y ese es el punto, o sea, estamos en la era en la que tenemos acceso a demasiadas cosas. En mis tiempos, si yo quería ver un programa, lo tenía que ver, si era a las 5 de la tarde, a esa hora, y si no, pues lo mirabas a ver nunca. Me lo tenía que contar a alguien porque yo no lo volví a ver. Ahora, si yo quiero ver algo, solo lo miro a la hora que yo quiero. En cualquier plataforma. Y si quiero, lo veo todo el día. Y hasta que entonces estamos en esta era en la que tenemos demasiado entretenimiento, tenemos demasiado de dónde mil cosas, y todas estas cosas tan rápido, y todas estas cosas Nos pueden con las desviar. y todas estas cosas con las que guardamos nuestro propósito para ser guardianes de ese propósito, muchas veces incluye búsqueda a Dios, incluye apartarnos de otras cosas, incluye renunciar a otras cosas. Entonces ahí es donde ahí es donde truenan los chicharrones, como dirían por ahí, porque esa es la parte complicada, porque todo esto, ya me dio ganas de chillar. ¿Verdad? Porque todo esto, hay que hablarlo, lo sabemos, todo esto lo conocemos, todo esto es teoría general. Pero ya la parte de la aplicación, ahí es donde tenemos que ser los verdaderos guardianes. Cuando ya nos toca aplicar todo lo que ya sabemos. Morir a nuestra carne. Hay que decirlo, porque la carne está vivita. ¿Qué cuesta? Y cuesta matarla, hay que matarla todos los días. La carne quiere acomodarse a estar viendo la serie, a ver la novela, no sé, a ir a chismear con la vecina. ¿Y cómo puedo llevar mi propósito a otro nivel para no ser conformista? Muriendo a eso, muriendo a la carne y enfocándome en la presencia del Señor, enfocándome en aquello que sí me va a alinear al propósito de Dios, enfocándome en la presencia, morir a mí mismo y decir, no, yo tengo que leer la palabra, porque la palabra es lo que alimenta mi espíritu. La Biblia dice que la carne es débil, el espíritu está dispuesto, o al revés, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, mi espíritu necesita alimentarse de la palabra, y seamos realistas. O sea, aunque te dé pereza, Tito, sé disciplinado. Es necesario cargar la cruz. Jesús dijo que es necesario cargar la cruz, porque si no, hermano, de nada sirve, no somos dignos de Él, no somos dignos de Cristo. Me dolió. Sí, o sea, hay que morir a nosotros, hay que morir a esta carne, decir, no, ya no más serie, ahora voy a estudiarme aunque sea un versículo de la palabra del Señor, memorizarlo, y no solo memorizármelo porque sí, ¿verdad? Sino atesorarlo y vivirlo, porque yo puedo ir a la iglesia, estar 15, 20 años y saberme la Biblia de pe a pa, meterme a cuantos diplomados, estudiar teología, pero si no vivo la palabra, en nada estoy. Siempre voy a estar desalineada de ese propósito del Señor. Y es que ahí radica. Ser guardianes de un propósito radica en si soy escogido o no. Porque muchos son los llamados, todos somos llamados. Todos los que tenemos este conocimiento
y sabemos, tengo un propósito, tengo que tener búsqueda, tengo que tener integridad, tengo que leer la palabra, pero si no lo quiero hacer, desde ahí yo me estoy descalificando para ser un escogido. Me autodescalifico. Ajá, Wow. exacto. Sí, qué fuerte. Entonces, ahí radica. Somos guardianes de un propósito porque no solo queremos ser llamados. Somos guardianes de un propósito porque yo sé que mi propósito, como decía Ani, puedo ser planchera como David, como Sansón, como Saúl, como Nicole. Podemos ser plancheras, pero ahí es donde radica. Y ese es el punto de ser guardianes de un propósito. El punto tan valioso de tener el conocimiento de Cristo y decir, no quiero ser solo llamada, yo quiero ir más allá. No quiero ser solo llamada, yo también quiero ser escogida, pero es cuando yo elijo también, por decisión propia, yo elijo ser, como usted decía, ser digna. Pero hay algo bien importante también, o sea, la presencia de Dios está en todo lugar. Pero nosotros muchas veces no estamos en la presencia de Dios. No estamos presentes. No Dios estamos está presente, pero yo no estoy presente. Exacto, así mero. ¿Ve por qué la ocupamos? ¿Ve por qué no podemos hacer las cosas solos? Bueno, sí, o sea, muchas veces sabemos y somos conscientes de que Él está presente, pero nosotros no somos presentes. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto, el borde del manto, Él dijo, o sea, muchos lo estaban tocando, una multitud lo estaba tocando a Él. Es como decir que estuviesen todos los llamados, poniéndolo en ese sentido. Lo estaban tocando. Dios. Pero cuando viene esta mujer y decide acercarse y toca el borde del manto, Él dijo, alguien me tocó. Wow. Porque ella era una escogida. Entonces, ahí está la diferencia. Si queremos ser de la multitud, que solo está por los panes y los peces, o queremos ser un escogido, un íntimo de Él. Porque siempre los discípulos hablaban de Juan. Siempre, no sé, yo sentía como que le tiraban hate a Juan, porque decían, ay, este es el favorito, y que no sé qué, que este es el privilegiado, y en realidad era porque él prefería estar como un escogido, cerca de Jesús, acostarse en su regazo. Igual como Marta y María. Exacto. Que ella sí. No era porque María, Jesús ¿qué escogiera es? a Marta, era porque María decidió, dice. Escogió la mejor parte. Escogió la mejor parte, y para escoger la mejor, eso nos hace ser escogidos. Ya cuando yo elijo la mejor, y cuando Jesús le dice esa frase preciosa, y esta parte no se le será quitada. Wow. O sea, ahí ya es cuando, ok, soy llamado, tenés un propósito, pero cuando elegís estar en Jesús, estar con Jesús, entonces es allí donde ya esa parte no se te será quitada. Porque gloria a Dios por los hermanos y las personas que tienen un ministerio bastante desarrollado, que van, predican, hacen esto, hacen lo otro, pero sabemos que es un trabajo de nunca terminar. Sabemos que es algo que siempre está siendo trabajado, siempre está siendo perfeccionado, que tengo que perfeccionar mi interior, mi comunión con las personas, como decía Ani, no podemos ser solitarios. Si una persona viene y me dice, es que yo no tengo amigos, o yo no tengo amigas, o yo no me llevo con nadie, red flag. Red flag, muy cristiano y muy lo que sea, pero una persona que diga que no tiene amigos... ¿Ah? ¿Cómo? Se llanero solito. Sí, bueno, aquí somos genuinos. Bueno, seguimos, ¿verdad? Aquí no pasó nada. No pasó Lo nada. agarré con el pie. Oye, Que el esos iPhone son fue. reflejos. Lo agarré con el pie. Bueno, la cuestión es que no podemos ser solitarios, ¿verdad? No. Nos necesitamos unos a otros. Porque también está la parte en la que con mi propósito, yo a veces, como hay personas que tienen un propósito bastante visto, entonces hay personas que tienden a dañar a los demás. También a veces nosotros dañamos porque no quiero que solo que ellos, parece que ya con el otro video ya va a parecer que yo solo hablo de dañados, pero no, porque también nosotros dañamos, ¿va? Porque también uno a veces daña a otras personas, ¿verdad? Sí. Entonces está ese punto de siempre estarnos perfeccionando, porque quizás usted dice, no, yo ya tengo mi llamado, yo ya sé cuál es mi propósito, yo ya sé cuál es esto, pero siempre tenemos que examinarnos constantemente, examinarnos. Y la mejor manera de cómo podemos examinarnos es teniendo esa intimidad con el Señor Jesús, porque Él es, a través de su Espíritu Santo, el que me hace ver qué tan pecadora soy.
porque a veces creemos de que somos muy santos, de que, no, pero yo estoy bien, mire, yo no me pongo pantalones, yo no me pinto las uñas, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, no, yo estoy bien. Pero hay otras cosas que está guardando en el corazón, hermana. No has perdonado. Te gusta chismear, hermana. No te gusta. Cuando te hablan de ofrendar, no te gusta, te duele el codo. Entonces, tantas cosas que hay en el corazón que solamente podemos entenderlo cuando el Señor Jesús nos lo hace saber a través de la comunión con Él. Ahí me doy cuenta y digo, pero qué pecadora soy, Dios mío, perdóname. Y es ahí donde entro en esa intimidad con Él y le digo, Señor, perdóname, y encuentro una manera de cómo reconciliarme con Él a través de un corazón humillado, porque eso es lo clave para que yo pueda entender mi propósito en el Señor Jesús, a estar alineado, tener un corazón humilde. Yo creo que la humildad de la comunión con el Señor Jesús es básico. Eso también es importante para ser un guardián de tu propósito, es que sepas ser una buena persona con los demás. Ok, ya sabes cuál es tu llamado, ya sabes cuál es tu propósito, estás fluyendo en dones, estás fluyendo en talentos, pero también está la parte de cómo la perspectiva, pues, dice la palabra que somos cartas leídas. O sea, y la perspectiva muchas veces influye. O sea, si... ¿Cómo estamos siendo nosotros? Como decía Annie, nosotras también somos influencia para los demás. Entonces, ¿qué influencias estoy dando yo a la gente? O sea, estoy dando vibra de que soy muy no sé qué, o sea, también eso es algo importante, porque mi propósito también es ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y si mi propósito es ser parte del cuerpo de Cristo, tengo que tener una armonía también en lo que es el cuerpo y poder desarrollarme como el cuerpo de Cristo. Amén. Qué hermoso, qué lindo. Este tema ha sido demasiado hermoso. Ya para ir concluyendo, a mí me gustaría agregar de que, bueno, voy a retomar el hecho de que somos humanos, de que somos seres frágiles y que no siempre vamos a andar en la perfección. De hecho, pues no tenemos alas, no andamos con una aureola en la cabeza, los ángeles están en el cielo. Entonces nos vamos a... No tengo. Yo sé que parezco un ángel, ¿verdad? Pero no lo soy. Sí, el pelito. Soy una humana. La cosa es que, bueno, y como humana me he equivocado un montón, quiero decirlo. He entendido mi propósito en el Señor, pero me ha costado con muchos errores, como muchos. Así como me encantó cuando usted mencionó a David, ¿verdad? Un hombre que el Señor lo llama un hombre con un corazón conforme al de él, pero leemos la historia y vemos un asesino, un mal padre, por así decirlo, y tantos pecados de David, pero que sabía cómo volver a conquistar el corazón del Padre a través de un corazón humillado delante de él, alguien que le adoraba. Entonces, de repente, muchos de los que nos están viendo ahora se han apartado del Señor y quizás te has como alejado de ese propósito del Señor y dices, antes yo danzaba, antes yo pintaba para el Señor, antes yo servía en la escuela dominical, antes yo esto, pero ahora me he apartado y no sé cómo volver. Entonces yo quiero decirte, es tiempo de que te humilles delante del Señor, es tiempo de que te alinees de nuevo al propósito, porque puedes abortar eso. Yo creo que al final el propósito de Dios sí se cumple, ¿verdad? Sí se cumple, pero no de la manera como Dios lo diseñó originalmente. Porque quiero retomar lo de Sansón. Sansón al final sí se cumple el propósito de Dios. Él mata a los filisteos y todo, ¿verdad? Y mató muchos más enemigos con su muerte que en toda su vida. Así lo dice la Biblia. Pero ¿cómo terminó? Muerto, con los ojos sacados. O sea, no era el plan original de Dios. Pero algo que quiero rescatar de Sansón es que él se humilló mientras, o sea, ya le habían sacado los ojos, estaba encarcelado y iba ya a morir. Pero aún allí en ese hoyo, Sansón clama al Señor y le pide que de nuevo le dé su fuerza. Y
vemos cómo el Señor le da la fuerza nuevamente y él vuelve y se cumple el propósito de Dios, mata a los enemigos, todos, obviamente muere él, no era el propósito original, pero qué lindo saber que aunque yo me haya desviado del propósito del Señor, como yo lo he hecho muchas veces, yo me he apartado del Señor, me he bajado del bus y le he dicho, Señor, ya no quiero más. Y yo entiendo lo del cansancio, entiendo lo de la frustración, lo de la presión espiritual, muchas veces la presión incluso de la misma iglesia, que siempre te tenés que mostrar perfecto, siempre tenés que andar full espiritual, porque si no, entonces ya no sos tan espiritual, no es cristiana, no se ha convertido, pero realmente, y eso te daña. Nicole hablaba de cuántas veces nos han dañado o nosotros hemos dañado y entonces tendemos a decir, no, mejor me voy, mejor y he escuchado muchos comentarios que han dicho, yo antes me congregaba, pero ahora ya no, porque resulta de que en esas iglesias solo hipócritas van. Y hay que entender algo, todos somos humanos, todos te pueden dañar, pero el único que nunca te va a dañar y que solo te va a restaurar, tal como lo hizo con Sansón cuando él se humilló, se llama Jesús. Entonces yo quiero dejar ese mensaje, ¿verdad? Si te has apartado del propósito y por eso has tenido consecuencias como las que has tenido hasta ahora, yo quiero decirte, puedes volver a ese propósito, vuelve y sé de esos escogidos de los que hablaba Nicole, ser un escogido. ¿Cómo? Con un corazón humillado, con un corazón que reconoce al Señor. Ani, sus conclusiones. Ay, me tocó mucho lo que decía porque sí, la verdad que también me desvié muchas veces, ¿verdad? Pero solamente decirte que vivas como un escogido, acércate a la presencia de Dios, conocerlo, busca conocer a tu Creador porque fuiste hecho a su imagen y Él no te va a rechazar. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, como usted lo decía. Amén. Y déjate envolver por ese amor. Todos andan buscando a Jesús. ¿Por qué quieren ir a las fiestas? ¿Por qué quieren buscar quizás a un hombre o a una mujer que les llene el corazón? Porque todos andan buscando a Jesús en el lugar equivocado. Entonces, volvete a acercar y no importa si estás como Mefiboset en lo de Bar, pero el rey te mandó a llamar. Amén, gloria a Dios. Decir que, ¿por qué somos guardianes de un propósito? Si somos guardianes es porque esto es guerra. Es porque esto te va a costar. Jesucristo dijo desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay que ser violento. Entonces, esto no es de estar dormidos, de estar bonitos, de vernos bien en cámara, o si nos vemos bien, pues que doble bendición, ¿verdad? Ah, broma. Pero el punto de esto es de ser guardianes, es de algo que tenemos que proteger, de algo que tenemos que resguardar, de algo que, ¿y sabes por qué? Porque si vos no cuidas tu propósito, nadie más lo va a hacer. Es tu responsabilidad y tu deber. Dios ya te dio las armas, Así es. vos tenés que guardarlo. Nosotros aquí hicimos un podcast y dijimos, vamos a sentarnos ahí y vamos a hablar y exponer lo que es guardar un propósito, porque el enemigo no está jugando. El enemigo quiere destruir propósitos, de eso se trata, de destruir tu propósito, de quitar la gloria de Dios de tu vida para que no puedas verla. Pero hoy decimos, sí puede haber una generación que es guardián de su propósito. Y nosotras aquí, desde aquí en el podcast Descalzas, decimos sí se puede ser guardián de un propósito. Así es. Gracias por haber estado aquí. También saludos a Cherry, que la extrañamos. Sí, saludos, Cherry. Saludos a ella, la extrañamos. Y gracias a ustedes por estar aquí, por haber estado acompañándonos. Yo sé que el tiempo se nos fue. En los comentarios pueden dejarnos de qué forma ustedes son guardianes de su propósito. Y también dejen un consejito para alguien aquí que siempre se va a leer los comentarios para que sea de bendición. Les amamos. Bye. Adiós.